Doctor Petro, como le habíamos dicho, ya voy yo con mi pregunta, pero tenemos a David en la línea que tiene pues un interrogante para usted. David creo que nos llama desde Bogotá. David Vargas, buenas noches. Muy buenas noches. Ánimo, David. Doctor Petro, respecto al tema de seguridad, ¿cuál sería su política de seguridad en las fronteras con Venezuela, Ecuador y Brasil con los grupos ilegales que operan allí? Y respecto a eso, ¿cuál sería su estrategia diplomática con estos países? Bueno, mira, te voy a contestar tres cosas rápidas. La estrategia para aislar de cualquier sociedad o estado extranjero a grupos violentos colombianos está en la Corte Penal Internacional. Por lo siguiente, el Tratado de Roma, que es el que le da base jurídica a la Corte, en materia de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, tiene la firma de casi todos los estados del mundo. Falta China, falta Estados Unidos y creo que unas dictaduras por ahí, pero la inmensa, todos los países de América, todos nuestros vecinos están refrendando la Corte Penal Internacional. Entonces, si yo traslado casos que la justicia colombiana no ha podido o no ha querido, de crímenes contra la humanidad hacia la Corte Penal Internacional, todos los estados signatarios tienen que obedecer los designios de la Corte. Si no, quedan en una situación muy difícil. No cumplo a la Corte Penal Internacional porque voy a proteger a un criminal de guerra, sería la expresión de cualquier jefe del Estado. La Corte Penal Internacional nos ayudaría entonces si trasladamos procesos a aislar internacionalmente, por ejemplo, a las FARC y otros grupos violentos. Ahora, en la frontera específicamente, y desde hace décadas, se cruzan una serie de ilegalidades, contrabando, gasolina, lavado de dólares, redes mafiosas, narcotráfico, grupos armados de todo tipo, se cruzan. Y al lado y lado de la frontera van produciendo un descalabro en las legalidades de los dos estados. Es decir, las fronteras las están dominando las mafias, en sentido amplio de la palabra. ¿Cómo contrarrestar eso? Correa en Ecuador dijo mandando el ejército de ellos a la frontera y lo han hecho. Colombia no manda los ejércitos. Habla mucho, pero no coloca fuerza militar en las fronteras. Yo me temo que tampoco los ejércitos nos solucionan el problema de ilegalidad en las fronteras. Incluso círculos de los ejércitos de lado y lado, la Guardia Nacional está penetrada por la corrupción mafiosa en territorio venezolano. Eso, que uno pase por ahí y lo coja un retén de la Guardia da miedo. Digamos, tal es el grado bueno, yo no me puedo meter tampoco en asuntos internos de otro país. Lo mismo pasa en nosotros. Entonces, la política que yo propongo hacia las fronteras es el empoderamiento de las ciudadanías. Fue lo que le propuse a Correa cuando este lío se armó tan grande. Lo que hay es que empoderar a las ciudadanías. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia debe tener un eje de prioridad, un plan común en cada frontera de realzar, de empoderar las ciudadanías. Yo vengo hablando del Banco de la Frontera y el Mar como un claro propósito de llevar ahorro en forma de crédito a actividad productiva en las fronteras en masa. Porque si logramos fortalecer la actividad legal de los ciudadanos, entonces las mafias se mueven con más dificultad. No digo que se van a eliminar, porque tampoco vengo a hablar aquí cosas que son irreales, pero el plan de seguridad pasa por fortalecer a los pueblos y darles capacidad de vida política y económica que hoy está completamente derrumbada. Tanto en Nariño como en la frontera con Venezuela hay una crisis económica espectacular. Las pirámides acabaron de completar el Chico por el lado el panorama ahí de Nariño, y la falta de solidaridad del Estado con los damnificados de las pirámides lo que ha hecho es complicar aún más todo el asunto. Yo voy a intentar un plan de resarcimiento por la complicidad del Estado en la conformación de las pirámides. Entonces hay una solidaridad en reparar. Y el Banco de la Frontera y el Mar, porque es que el instrumento financiero puede ayudarnos muchísimo en que eso se llene de productores. Ahora,
Nada sacamos empoderando a la ciudadanía si no restablecemos relaciones. Claro. La primera prioridad de política internacional de mi gobierno es restaurar al máximo la comunidad andina. La comunidad andina es indispensable para Colombia porque nos representa a nosotros, los colombianos, nuestra posibilidad de industrialización. Y yo quiero hablar claramente en Colombia que vamos a industrializarnos, volver a tener una política de industrialización que se abandonó desde los tiempos de Carlos Lleras Restrepo, Sí. ahora que tú lo mencionaste, porque él tenía una política de industrialización vía sustitución de importaciones. No volvimos a hablar de eso, el neoliberalismo acabó con la tesis de que un Estado pueda promocionar el desarrollo económico. Yo voy a plantearme de nuevo el tema de la industrialización de Colombia a partir de la producción de alimentos, de las confecciones, de la restauración del café, que me pueden dar, digamos, las bases de un proceso de nuevo de industrialización en Colombia. Pero bueno, Pero ese usted es tema económico. Sí, exacto. Ese es tema, Me pasé, ese yo es estaba tema hablando era de la comunidad andina. Entonces, la comunidad andina es clave en este tema de la seguridad fronteriza, porque construye confianzas. Independientemente de las diferencias políticas de los gobiernos, si tenemos una institucionalidad que la comunidad andina puede darnos, podemos mantener relaciones dignas, decentes, profundas entre los países vecinos, y eso genera seguridad en la frontera. Venezuela tiene perdida su lado fronterizo. Chávez no gobierna el otro lado de la frontera, ahí gobiernan mafias. Y de este lado también el Estado colombiano lo tiene perdido, ahí gobiernan mafias. Y por el lado del Ecuador se está viviendo una situación similar. Entonces el empoderamiento de la ciudadanía se vuelve indispensable como política fronteriza. Vamos a Es- Medellín. Sí, pero déjeme le pregunto algo al doctor Petro, ya del tema del conflicto interno. Estábamos hablando de las fronteras, pero cuando hablamos de seguridad, pues sin duda alguna tenemos que pensar en el conflicto armado que tenemos en nuestro país. Todos los colombianos, yo creo que el anhelo que más tienen es la paz, y todos estamos hablando de seguridad, de guerra, de mirar cómo acabamos a las FARC con las armas. Creo que usted es el único que ha hablado de una posible negociación, de un posible diálogo, pero ¿cómo hacerlo, doctor Petro, si finalmente estamos enfrentados yo a una falta de no soy desconfianza ingenuo, absoluta? mire. Yo no voy a quitar un solo soldado, no voy a decirle al ejército a los cuarteles. El primero llega al Jujuy, al Palacio de Nariño, el primero que fusila al presidente. No voy a ser ingenuo. No hago el énfasis porque obviamente tiene un cariz político, pero digamos, la ofensiva militar se mantiene en Colombia. Yo voy a hacer unas reformas en relación al ejército y la policía. Lo llamo el decreto número 4 de mi primer día de gobierno. Las escuelas de cadetes de la policía y del ejército van a ser integralmente gratuitas, porque son públicas y son universidades. Y ese tema de que alguien que no tenga plata no puede volverse teniente o general es un problema antidemocrático en nuestras fuerzas militares. Yo voy a volverlas públicas, gratuitas, como una universidad debe ser también pública y gratuita. Entonces, es una de las reformas que voy a hacer, pero no voy a quitar la intención de que la fuerza pública controle el territorio y el Estado monopolice el uso de las armas y de la fuerza, incluso al máximo. Yo hablo de pactos de desarme. Bueno, pero digamos, ahora en relación a la salida de la guerra, bueno, yo pienso que si uno combina seguridad con equidad social, podemos acercarnos a salir de la guerra. Yo quiero llevar a la FARC, por eso no me quieren ni 5, ya, digamos, a una situación de arrinconamiento que los coloque ante una disyuntiva. De no retorno. Sí, una disyuntiva, digamos. Aislarlos internacionalmente, mencioné cómo, Corte Penal Internacional, aislarlos nacionalmente, ¿cómo? Una fuerte política de equidad social en el campo. Ahora hablaremos de eso más a fondo, que implica la tierra fértil como base para una política de equidad social en el campo. Si tenemos una fuerte política de equidad social en el campo, esos muchachos y muchachas que van a tomar fusiles en la FARC y en otros grupos disminuyen. Porque es que ellos van es porque en el campo hay una profunda, aberrante, es la sociedad más desigual del mundo. Y entonces en las capas pobres del campesinado y en su juventud es fácilmente transferible esa juventud hacia la violencia. Entonces, si hacemos esas dos cosas, entonces la FARC queda aislada internacionalmente, aislada nacionalmente, y queda ante una disyuntiva.